6.000 metros cuadrados para dar por culo aquí. Otra sesión más de chapubrico. Ahí va Ericus Brutus con sus piedrecitas. Yo espero que aguante los vientos. Se vienen novedades con el tema del manantial. La banda sonora de Éramos una vez. Anda mi última generación. A mí no estoy chacaleando, soy un perro. Que es como comer mocos. ¿Está contenta? Sí. Que no sé si estoy grabando la zarza o qué. Ladrona. Se nos voló la claraboya de la caravana. Hola. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, soñadores. ¡Muy buenas! Una semana más estamos aquí. En Éramos una vez, con las fajas puestas. Estaréis pensando, ¿con qué van a empezar? ¿O picar o subir leña? Pues no, con otra cosa distinta. Queremos terminar ese muro. ¿Por qué? Porque necesitamos sujetar la tierra para que si llueve no se nos caiga y poder terminar lo del manantial, encauzarlo y sacarlo para afuera. Esta semana nuestro objetivo principal es terminar esa pared, que aunque puede parecer que es muy sencillito, vosotros lo veis ahí en un por 10 y aparte es un Tailas por 10. El trabajo que veis igual en 1 minuto y medio son 3 horas de curro. Básicamente lo que quiere decir es que aunque parezca que es poco curro, es mogollón de curro, y aunque parezca que lo hacemos rápido, nos podemos pegar 4 días con lo mismo. Vamos a empezar ya a darle caña y esperamos poder avanzar bastante, porque además se vienen novedades con el tema del manantial. Se vienen novedades. Ya no digo más, spoiler. Que no estoy haciendo spoilers. Por si acaso. Bueno. Es que hace spoiler y luego tengo que andar borrando. Os vamos a contar por qué vamos a empezar. Mirad. Sí. Esta montonera que me lió aquí esta criatura, ya os lo hemos dicho en el vídeo anterior, que queríamos recogerla, pero no la vamos a recoger sin más. Lo que vamos a hacer es que Ericus Brutus va a coger las piedras grandes y se las va a llevar ya allí, a donde va... Mirad, me he cortado el dedo cortando chorizo. Por utilizar un cuchillo de sierra. ¡De sierra! Se va a llevar las piedras. ¿Y no, yo qué voy a hacer? Dejar allí, en verdad, Lo voy a llevar allí, porque es que si no allí me va a estorbar muchísimo. ¿Y yo? Porque yo, poquito a poquito, la rehabilitación y el descanso y el esfuerzo, los ejercicios y todo el rollo este que me tiene harta va dando sus frutos, me encuentro mejor. No estoy a tope, pero ya la cosa va cogiendo forma. Así que ya puedo empezar a hacer alguna cosa. ¿Qué voy a hacer? Lo que son las piedras pequeñas, las voy a ir metiendo en cubos y se las voy a llevar para allá. Esas son las que usa para el relleno, le vienen muy bien. Nada, mover piedras. ¡Hala! Antes de que se vaya la luz. Empecemos. Voy a empezar por las piedras pequeñas, para ir calentando. Las chiquis, déjamelas a mí. Ah. ¡Venga! ¡Crossfit! Ya están las humanas haciendo el tonto. Bueno, soñadores, por esta tarde ya está bien, se está yendo la luz, queremos ir a pasear con los perretes y queráis que no, ya estamos en invierno. Pero ¿habéis visto qué cabaña tan bonita tenemos? Preciosa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que bajan las temperaturas. Deja de hacer el mal, anda. Ay, deja de hacer el mal, me dice, pero mira, ¿para qué he ido yo a la peluquería más que para salir peinada? Espérate un momento. ¿Y yo? Pues tú tienes que ir a Leona, que te lo corte tu abuelita, hija. Sí, porque desde luego que esto... Satisfechas nos estamos esta tarde. Sí, ha quedado la mitad o así, por mover, pero lo movemos mañana. Y mañana, que va a salir el sol, apretamos un poco más. Nos levantamos tempranito. ¡Hasta mañana! En su sitio. Quiero mostrar mi disconformidad con estos cambios. Le hemos cambiado el pienso a las gatas de sitio y sus hermanas han descubierto su choco, que este es su choco, el choco de Gin. Y ahora tiene problemas. Porque le quitan su sitio y no está conforme, ¿verdad? Y todo ha sido para evitar que pisaran mi mesa de estudio, pero fijaros en las pruebas de delito. Sigue habiendo huellitas de gato. Muy buenas, soñadores, ya estamos aquí, voy a darle caña. Tengo que limpiar todo el barro, tengo que quitar todos estos palos que hay por aquí, estas piedras que hay por el medio también hay que apartarlas un poco. Estas piedras son las que hemos acumulado de lo que cogimos
de ahí arriba, ¿recordáis? Nada, esto se queda ahí donde está porque me va a servir para rellenar. Luego, esta piedra también va a valer para el muro. Esto se ha caído de aquí, de esta parte, también va a valer para el muro. Y esta también porque tiene buena pinta. Tengo que quitar todo este barro más lo que se ha acumulado aquí, que en realidad es poquito. Un carretillo, 2 carretillos igual. Y ahora me estoy dando cuenta, hay piedras ahí al final. Esas piedras de final también las tengo que quitar. Emparejar un poco todo esto y luego ya ponernos con el muro a saco. Por cierto, el otro día me atacó Antonio y la verdad que estoy un poco cansada con el tema porque no le he hecho yo nunca nada. Desde que ha sido pequeñito estaba aquí, mimaos todos, los pollos que han habido aquí, y me jode bastante. La cosa es que estos animales son bastante, lo que viene siendo la raza castellana, es un animal bastante más primitivo que otras gallinas y suelen tener pues conductas un poco más salvajes. Una vez una vez el gallo determina que eres un peligro, pues a ver cómo le haces creer que no. Ahora estamos con una especie de lucha, ¿no? De yo mando o tú mandas o mirarle. Al final él está allí ahora, está mirándome como diciendo, aquí ya es un peligro, venir chicas conmigo. Va a haber que plantearse en serio porque no nos queremos quitar a Antonio, es un súper gallo, la verdad, es un ejemplar muy grande, muy sano, que puede hacer que su descendencia sea muy buena. Entonces no nos queremos quitar el gallo, hay que plantearse en serio, mover este gallinero, pero primero tenemos que terminar ese muro. Ese muro se nos está haciendo también bastante largo. Tengo ganas de terminar, pero claro, entre trabajos, editar y diversos asuntos, que todos tenemos pues muchas cosas para hacer, pues se está haciendo más largo de lo que yo pensaba y la verdad que me estoy empezando a agobiar. Quiero terminar este asunto de la pared para poder ponernos con otras cositas. Así que hay que apretar. Luego también está sucediendo pues que estamos en una época del año con días muy cortos. Ahora mismo son las 3:15 de la tarde y a las 6 ya se ha hecho de noche. Me da tiempo para lo que da. No se puede ir más rápido de lo que se puede ir. Quiero terminar ya de una vez con esto. Voy a darle caña. Acaba de llegar Ana con cositas del brico. Me ha llegado. ¿Qué ha llegado? ¿Y qué trae? ¡Spoiler! Bueno, lo dejaremos para la semana que viene ese spoiler. Voy a seguir. Estoy pensando que no voy a seguir para allá porque pues no hace falta. En verdad, ahí no hace falta andar. Hay que andar aquí. Pues como dan otros 3 días más de bueno. O 4. Sí, 3 o 4. Va a rondar ahí. Dejamos que seque y sale mucho más fácil. Lo que interesa es terminar este muro cuanto antes. Y una vez esté terminado este muro podemos seguir con lo siguiente. O sea, con lo del manantial de allá. Que vienen cambios. ¿Vienen cambios? ¿Qué serán? Vienen cambios. ¡Ay, qué pelos! Otra vez, cariño. Es que no me das tiempo, acabo de llegar ni a que me peine ni a nada. Venga, a seguir. Me estoy chinando porque no encuentro piedras y no me está saliendo, macho. Ya me he dejado aquella esquina porque no encontraba la piedra, me he venido a esta. Bueno, me encuentro más o menos conforme con la composición, pero no avanzo. Voy a cambiarme de sitio y ya cuando esto esté seco, o sea, mañana, me vendré y intentaré hacer algo. Voy a ir a cosas un poco más grandes y fáciles. Por ejemplo, esta parte de aquí.
Igual cojo alguna piedra tocha, que son más fáciles de colocar que estas chiquititas que son más complicadas. Bueno, pues ni tan mal en verdad. Va evolucionando y aunque me hubiera gustado haber avanzado más, a veces pues se va más lento, es lo que hay. ¿Verdad, cariño? Sí. Pero es que yo estoy un poco ya cansada, lo que estaba diciendo antes, que quiero terminar este asunto de la pared. Pues tienes mañana, pasado... Yo No, mañana no me tengo que quiero ir. terminar con el asunto de la pared, toda la pared. Ah, ya. Claro, Pues es que al final... Queda un poco ahí. Joder, pues a ver si, yo qué sé, en 3 semanas lo terminamos. No, porque hay que terminarlo y ponerse con otras cosas, porque si no esto va a ser la obra del Escorial. Bueno, soñadores, nos vemos mañana. Aquí tenemos a Rosalía, que últimamente duerme aquí abajo. Y le estoy molestando. No puede entrar en su No, que sitio favorito. Se lo he cerrado, porque ahí abajo no está segura. Sí, entra, puede entrar, es pequeñita. Rosalía puede entrar por Sí, esa pero ahí puerta. ya no está bien. ¿Y si viene el zorro qué? Pues Gorri tendrá que dormir fuera. Mírala, ella está protestando, ella no quiere arriba. Quiere Porque sus abajo. hermanas son malas y le echan. La estamos molestando, vente para acá. Venga, nos vamos. Es que le pican. Venga, Rosalía, vete, Hala, vete. venga, vete a dormir. Vete. Mirarla. Ahí va. Allá que va. Ahí a su cuarto, ella sola. Qué guapa es. Hasta mañana, soñadores. Bueno, chicos, hasta mañana. Muy buenas, soñadores. Esta es nuestra zona de hacer leña, ¿no? Ya sabéis que nos gusta ponernos aquí porque además nos viene muy bien. Subimos la leña por ahí y aquí tenemos todo, incluida la leñera, que hay que darle un meneo. Pero ¿qué ocurre? Aquí en su día pusimos unos palés y este palé que veis aquí, bueno, este plástico negro debajo tiene un palé con supuestos proyectos. ¿Proyectos de qué? Nos gusta bastante el tema de la artesanía con madera. Y aquí, a medida que íbamos haciendo leña, íbamos diciendo, ¡jo, esto qué forma tan chula tiene! Venga, lo guardamos. Íbamos guardando varias cosas para en su día, pues yo qué sé, hacer relojes, lámparas, lo que sea. Pero con tanto lío, en la casa lo hemos ido dejando y eso lleva ahí un año fácil. Como tenemos leña de sobra y siempre están saliendo cosas chulas, esto lo vamos a dejar ya para leña. Vamos a emparejar aquí un poquito. Yo cada vez estoy mejor, ya voy pudiendo hacer más cosas, entonces con cuidadito. Me pondré ahora la faja, emparejaré. Estos palés que están aquí en el suelo, pues los pondré de pie para que se sequen, ya que esta semana dan varios días de bueno, vamos a aprovechar. Todos estos supuestos proyectos que ya no lo van a ser, lo pondré ya también en la zona de la leña. Luego tenemos esta silla que nos dejaron para la yegua, que está hecha una porquería, que no sé muy bien qué voy a hacer con ella, porque claro, la estructura es antigua y nos da un poco de pena. Pero esto de aquí está asqueroso. Mínimo quitarlo de aquí. Y ya veis, pues hay alguna cosa más, que si un bebedero que ya no usamos, etcétera. Haces un poquito de aquí, un poquito de allá, y de que te das cuenta está todo ordenadito. Mirad, ha salido algún nidito que habían hecho ahí. 2 nidos de estos me he encontrado. Pero ya no están habitados. Y luego fijaros, qué caracolada. Está lleno de caracoles. Pero algunos con unos tamaños importantes. A mí no me gustan mucho, me dan repelús. Me parece que es como comer mocos. Pero ahí en mi tierra es muy típico. Vamos, estos caracoles, ¡puf! Se los llega a ver mi abuela, los mete ahí en un cubo y venga, luego sartu con salsita. Vamos a dejarlo así extendido un par de días, aprovechando que va a hacer bueno, para que seque, porque está bastante mojado. Esos palés los he puesto de pie también para que la parte de abajo seque, porque de estar tanto tiempo en la tierra, pues ya sabéis, se empiezan a pudrir por abajo. Ahí he echado los supuestos proyectos. He visto que alguno sigue en buenas condiciones. Entonces, cuando llegue el momento de cortar la leña, ya veremos, porque puede que sí que podamos aprovechar algo. Y ahora lo que voy a hacer es, ahí ese batiburrillo que hay ahí, lo de la silla, las macetas y así, pues lo vamos a intentar emparejar también un poquito. Y con esto aquí ya habríamos terminado, ya veis que tampoco es mucho. Ah, bueno, en el carretillo he echado algún proyecto que tiene tamaño leña y va a ir directamente para casa.
Se me están hinchando las narices con la silla de marras, oye, porque yo pensé que le soltaba ahí 4 cuerdas y que salía el asiento ese pocho, porque está pocho, pero que 4 cuerdas, me cago en 10. Como se nota que antes hacían las cosas bien. Estoy como un poquito harta. Voy a seguir un poco más y como no pueda, lo voy a dejar al sol que se seque, le voy a meter un cerillazo y que se quede la estructura. Bueno, pues ya está. No sé por qué me ha dado por intentar hacerlo con un cuchillo roñoso. Es que no había manera y al final he cogido las tijeras y en un momento. Esto que queda aquí es ya todo paja. He quitado las cuerdas y lo demás que va a ir a la basura, que lo he metido en el saco. Y de momento esta zona ya la dejaríamos así. Tenemos aquí esta barbacoa, que como no tenemos dónde meterla, la hemos tenido que dejar fuera. Está la pobre como por unas prisas. Pero hace su función, ¿eh? Que cuando hay barbacoa en casa se hace con esto. Y luego, por último, nos queda esto. Y diréis, ¿eso qué es? Un palo. Un palo en un capazo. Bueno, el palo era un árbol. Nos lo dio una amiga. Pero es que las circunstancias han hecho que no lo plantemos. Y lleva el palo ahí metido, o sea, el árbol ahí metido, ni se sabe el tiempo. Eso ya, pues no. Pues nada, pues el palo pa' leña y el capazo pa' casa otra vez. A las goteras del tejado. Bueno, pues aquí está, lo que era un árbol. Lo vamos a echar aquí, pa' la leña. Y con esto se acabó por hoy. Muy buenos días, soñadores. Vamos a limpiar la arqueta. Ha caído bastante tierra y fijaros, Chispi está intentando beber, pobrecita mía. Gaia es más lista y espera que la limpie para beber agua. Bueno, como veis, se ha llenado bastante de tierra. Incluso se ha llegado a taponar ahí el tubo. No pasa nada porque lleva días sin llover y entonces no está saliendo agua suficiente como para que se monte aquí un Cristo. Pero la semana que viene ya viene agua. Y aparte de esto, tenerlo así es una auténtica guarrería. Vamos a limpiarlo y habrá que pensar cuando venga la ingeniera a hacer un cierre más o menos provisional para que la semana que viene no caiga tierra. Por cierto, que sepáis que se vienen novedades con el asunto de la arqueta. Vamos a hacer ciertas modificaciones. ¿Qué será? ¡Hostia! ¡Es imposible contigo, majo! 6.000 metros cuadrados para dar por culo aquí. Puchero. ¿Tú qué opinas? Que puede estar muy rico. Yo me pido las salitas, mami. ¿Gaia? ¿Nos comemos a Antonio? Estáis tardando demasiado. Buenas tardes, soñadores. Ya ha vuelto Erika de currar y nos vamos a poner con el muro. Además, hoy es prontito, vamos a poder aprovechar bastante la tarde. Cuando termine de sobar a los nenes, claro. Venga. A mover piedras. Venga, vamos a mover piedras. Uno de los grandes beneficios que va a tener cuando cerremos el prau es que los perros van a poder estar sueltos, tío. Mírales. Durmiendo en el sol. Sí. No sé si tumbarme con él y echarle una siesta. Pero que tenemos que darle al muro. No sé. A Richachochaye. Déjame, que me tome encima de ti. Así. No peso tanto, aguántate. Que estás muy gorda, que me estás asfixiando. Me cago en la mar, que pesada eres. Día espectacular tenemos hoy. Parece mentira que estemos en noviembre. No, espectacular. No hay ni una nube, queridos. Cuando Erika deje de monear con los perros, nos vamos a poner con el muro. Yo le voy ayudando como ayer y luego, después de eso, terminaremos antes de que se vaya el sol para poder darnos un paseete majo con los perretes, sí. ¿no? Y que nos dé el solecete. Ay, sí. Pues venga.
quiero que esté muy compacto, ¿sabes? Sí. Y ahora con el cincel, ¿no? Sí. ¡Ole! Perfecto. Ericus Brutus, perfeccionando la técnica. Se ha pasado con el corte. Se le ha quedado corto. Con el corte se le ha quedado corto. Pero podríamos colocarlo así, se me está ocurriendo. Pues es otra opción. También así. Queda original, siempre te vas a acordar. Esa es la del botón secreto. Entonces se abre una puerta que baja a la bodega de verdad. Ya estoy revelando todos los secretos. Que era lo que estaba yo dando vueltas ahora, es donde va a empezar el otro muro que hagamos. Porque claro, si todo esto lo vamos a rellenar de piedras, aquí tiene que haber un muro que contenga todas esas piedras. O sea, lo mismo que estamos construyendo aquí, pues aquí. Y estaba pensando dónde construirlo. Dejarnos ahí en la caja de comentarios a ver qué es lo que opináis. Si hacer el muro desde aquí, para allá, o empezamos más de aquí, hacia allá. ¿Qué haremos? Estamos en la oscuridad. ¿Qué os parece? Enséñalo. Ahí. Va cogiendo bastante forma. A ver si conseguimos llegar un poco más de altura en estos 2 días, lo suficiente para que ya no caiga argallos. La idea era subir hasta la altura esa, pero igual nos quedamos un poco más abajo. Y si cae algo de tierra, quedará dentro. Y hace ¿O de no? relleno. ¿O no? ¿O no? Bueno, ya veremos. Ya veremos, porque claro, cuanto más arriba también, más cuesta subir las piedras para arriba. Igual hay que hacer un pequeño andamio aquí, ¿eh? Yo sé de uno que tiene unos caballetes preciosos. Neopixel. El niño Pixel. Habrá que pedírselo. ¡Hasta mañana! Adiós. Buenos días, soñadores. Buenos días. Nos hemos metido dentro de la cabaña porque están soplando los vientos y luego No se oye nada. vamos a darle al muro. Otra vez, muro y muro. Habíamos pensado subir leña, pero hemos decidido que vamos a priorizar el muro porque de momento tenemos leña de sobra. Bueno, de sobra. Bueno, no de sobra, pero Leña para 5 días ahí. pues habrá que quemar palos.
vamos a unir estos alambres. ¿Eso que me están cayendo son gotas? Sí, está chispeando. ¿De verdad? Vaya, que sí. Pero no daban solo hoy. No se sabe, ¿eh? Ni siquiera las aplicaciones aciertan ya. Cago en la... Ay, no, cuidado. Cuidado con lo que dices, Erika, ¿eh? Sí, sí. El otro día hicimos una gracia. Un chiste. A ver, por favor, todos los que nos seguís. Un chiste es un chiste. Sobre... Es que ya no me acuerdo ni lo que dije, me salió solo de espontáneo. Espontáneo. Y bueno. Bueno. Que había que pedir perdón de forma pública. A ver, lo sentimos si alguien se ha sentido ofendido. Respetamos las creencias de todo el mundo, pero por favor, señores, respeten también que hagamos una broma. Entiendo que, por ejemplo, cagarse en el Altísimo, pues eso está mal. Pero hacer una broma en tono totalmente jocoso, además viniendo de Ana, si lo diría yo, que soy más bruta que un arao, pues bueno. Pero viniendo de Ana... Y que tengo mucha familia que es religiosa, que yo, vamos, es que lo último que haría es decir algo de verdad que pueda ofender. La idea de esto es que se quede, pues, unido a la montaña, ¿sabéis? Podríamos haber puesto algunas verticales también. Pero bueno. Vale. Horrible. Bueno, ¿Y te soñadores. piensas que no me he dado cuenta? Está protestando. Háblales a los soñadores para disimular. Está protestando porque le quita una piedra que tenía. Tiene una piedra preciosa sujetando esa tapa de arqueta tan bonita que hice y ahora voy y la miro y digo, joder, qué cosa más fea hay ahí. Una piedra la más fea que tenía. Te voy a decir cuál es. Esta. Era bonita, ¿eh? Pájara. Esta es. Bueno, me siento bastante conforme. Ha quedado bastante bien, entonces estoy contenta. Hay que seguir, ¿eh? Todavía hasta esta altura más o menos. Al menos con eso. Al final lo de cordel, no estoy echando cordel ni nada. Y aunque debería, seguramente hay alguna piedra como esta que se me ha quedado un poco para adentro. Está bastante bien. Ladrona. Muy buenas, soñadores. Tengo un ratito libre antes de que venga Erika de currar y lo que voy a hacer es seguir con lo que teníamos el otro día. Ella se iba llevando piedras grandes para allá, para la zona del muro, y yo en un cubo voy metiendo las pequeñas, que nos vienen súper bien para el relleno y para calzar. Nada, va a ser cuestión de poco. Esto me va a llevar 15 minutitos, llenar unos cuantos cubos y poco a poco, sin darnos cuenta, esto se va a quedar vacío. Voy a llevarme estos 2 cubos que me quedan y ya me pongo con la comida. Que aunque para vosotros pase rápido, yo llevo un ratillo ya aquí. Y seguimos luego a la tarde. ¡Ey tú! Sí, tú, que te estoy viendo. Sabemos que te encanta nuestro contenido, pero aún no te has suscrito. Venga, ¿qué estás esperando? Mueve el culengue del sofá y suscríbete. Dale al botoncito, venga ahí. ¡Ay! A ti no te cuesta nada y a nosotras nos vas a ayudar mogollón a seguir creando este contenido. Ya está, ¿no? ¿Cric, cric? Pues eso, que te suscribas, ¿qué más quieres que diga? Bien, soñadores, ya os lo hemos contado, pero os lo voy a repetir. En el último temporal se nos voló la claraboya de la caravana. Fijaos. Tacata. ¡Hola! Claro, la arrancó de cuajo y aunque la hemos buscado no la hemos encontrado por ningún sitio. Estas claraboyas son bastante caras y la idea es que esta caravana el día de mañana vaya fuera. Aquí tenemos otros planes bastante más chulos que tener una caravana. Entonces no nos vamos a complicar ni nos vamos a gastar un dinero en una claraboya para algo que al final no tiene un fin a largo plazo. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño apaño. ¿Por qué? Pues no, pues es evidente, ¿no? Porque entra agua a raudales. De hecho, el otro día cuando la arrancó, luego estuvo lloviendo y hemos tenido varios días el suelo de la caravana inundado. Chapuzas, otra sesión más de chapubrico. La idea es la siguiente.
Esto, que antiguamente era la puerta de la huerta, puerta de la huerta. habrá que cortar este rastrel, lo vamos a reforzar para que tenga fuerza aquí en el centro. Le vamos a poner un plástico bien puesto, bien tenso, y luego esto arriba en el techo de la caravana lo vamos a atornillar. Y ya está. ¿Funcionará o no funcionará? Pues eso lo veremos en el próximo temporal. Estamos aquí arriba. No miréis mucho que está lleno de mierda. Vamos a ver cómo va el inventito este. La idea es colocarlo aquí y atornillarlo. Me he traído unos tornillos bastante largos, además son muy buenos, porque son de los que usamos para lo del encofrado. Justito, justito. Me cago en 10. Tengo otros. Ay, tengo que bajar a por tornillos. Voy a usar de estos para que taladre bien. Ay, se me ha olvidado otra cosa. Tengo que subir silicona. Porque si no, a través de los agujeros puede entrar agua. Así que me toca mojarlo. Ya está puesta. He tenido un pequeño fallo. Es que esto estaba más seco que la mojama. He mojado un poco los tornillos antes de meterlos, pero claro, la idea era hacer el agujero, echarle un poquito, metes un poco el tornillo, lo sacas, vuelves a meter. Bueno, al final, como no sale, pues no lo he podido hacer. En estos de aquí compraremos silicona y le echaremos bien alrededor para que no entre el agua. Habrá que hacerlo, lo suyo sería hacerlo antes de que llueva, pero bueno, no sé si nos dará tiempo. Si no, en un respiro que nos dé el tiempo, o tenemos que ir al brico a comprar cositas, cogeremos y ya le echaremos. Yo espero que aguante los vientos. ¡Hala! Pues si ya he soltado una grapa. Pero... bueno, amarrado está. Esto ya si lo vuela, se me va todo. Me voy a bajar yo, que me va a volar las cosas. Casi me vuela mi sombrero precioso. Buenas tardes, soñadores. Buenas tardes. Ahí va Ricus Brutus con sus piedrecitas. En breve habrá que montar algún sistema, porque de aquí a nada ya no le va a dar la altura. Pero estamos contentas, está avanzando bastante la cosa. Pilla justo aquí. Bien. Y aquí. Y ahora después ya, si hace falta, ¿lo terminará hoy? ¿No lo terminará? Vosotros lo sabréis ahora mismo. Nosotras no lo vamos a saber hasta que no pasen las horas.
digo a mi niña, ¿has hecho trampitas? Te he visto ir a las bonitas. Pero claro, A ver, esta piedra es la que llevo yo tiempo sin querer usar. Mucho tiempo. Resérvala. No hay que cogerlo fácil a la primera, porque luego cuando te hace falta ese fácil para unir esto que estaba complicado, sobre todo por esta piedra, mira cómo lo ha unido esta. Oye, lo de la piqueta es gloria bendita, ¿eh? Para partir las piedras. Aunque también hay que decir que esta piedra se parte muy mal. Se parte por donde quiere. ¿Tenemos esto ahí? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y ahora quiero una chiquitita para ahí. a ver, soñadores, si alguien me puede explicar a mí este invento. Hay un perro y una Luisa en la huerta. Un perro chacaleando y una Luisa observando. Mami, no estoy chacaleando, soy un perro. Me como las sobras que vosotras no queréis. Pepe, vamos a ver cómo va el muro. ¡Corre! Vamos a ver cómo va el muro. ¡Guf, guf, guf! Venga, voy a seguir, que me estáis entreteniendo. Está contenta. Sí. ¿Porque has visto? Vamos a ver. Qué bonito está quedando. La verdad que sí. Andamio última generación. Este viene de la escuela de los puntales. De la misma. Qué poderío, con una mano. Aún me quedan piedras. Aún me quedan. Aún me quedan piedras. Pero que no sé dónde la voy a poner. Te voy a dejar aquí, que voy a limpiar el carretillo. Vale, adiós. Contenta me tiene. Ha gastado otra plana. Es que se piensa que yo no me doy cuenta. Bastante bien, soñadores. Vamos a ir parando. Estamos contentas porque ha alcanzado una buena altura. Sí, yo quiero otra más hasta aquí. Vale, mañana. Pero eso ya lo tienes más fácil, ¿eh? Encima te has dejado una base ahí bien guapa. Sí, era por eso. Bueno, Pero recomponer estas cosas extrañas, pues cuesta más. Esto lo voy a dejar así, no voy a meter ninguna piedra, porque si decidimos de hacer el muro en este lado, lo podemos morder. Es decir, empezamos el muro aquí y se une uno con el otro. Yo creo que igual sí, igual lo metemos hasta aquí. Aunque esta piedra estorbe un poco, pues bueno. No sé. Sí que estaría bien hasta aquí. Ya veré. Ya veremos que sí. Pues de momento nos despedimos. Hasta mañana. Mañana. Buenos días, soñadores. Me ha regañado Erika porque he quitado el timelapse justo antes de que salga el sol. Pero mira, os lo voy a explicar. ¿Lo veis allí? Pues sale ahora. Pues ahora va a salir. Estamos ya preparando. Puede que terminemos ahora a la mañana el muro. ¿No? Sí. A ver, igual no que quede definitivo ya su fin definitivo, pero sí a la altura que queremos llegar, Sí. yo creo. Así que estamos bastante contentos. Y después pues pasaremos a otra cosa mariposa.
Pues vemos aquí cómo avanza el asunto. Está poniendo planas, ahora ya arriba, más o menos ya se va a quedar a esta altura. Tiene esta piedra aquí, guapísima, pero es muy tocha, pesa bastante. Y lo que está haciendo es, fijaros, está rellenando aquí, atrás, ¿veis? Para formar ya una base y ahora poder aposentar bien la piedra. ¿Veis? Va todo rellenito de piedras y masa. No casa del todo bien, porque esta parte de aquí hace que la piedra se quede demasiado alejada de la que tiene su padre. Entonces vamos a cortar esto para que sea más fácil colocarla. Voy a darle la vuelta a la piedra porque es que si no, no puedo. Voy a probar a darle, a ver si parte. Vale, la pruebo ahora, a ver. Venga, prueba. Además, ahora pesa algo menos. Bien chula. Mira cómo has dejado a la cochinilla. Mírala. ¿Qué cochinilla? Va corriendo. Todo Ah. blanca. No lo he visto. La verdad que podía haber ido esa en la otra y la otra la siguiente. Sí, pues ya no lo vas a desmoronar todo, cariño. Sí, así queda muy bien. Está bastante bien. Joder. Ahora convendría colocar una aquí, Bien. pero no sé si tendré masa. Pues si no se hace en un capazo un poco. Mirar lo que lleva en la mano. ¿Ya has echado a perder? A lo fácil. Está gastando las bonitas. Las de fáciles son para el final, cariño. Mírala. Qué bien le viene esa ahí, ¿no? Le voy a poner así. Mirar esa, es que es chulísima. Ahí va a ir. Necesita relleno. Sí. Bueno, te la dejo. A ver, la cosa que estoy haciendo aquí es dejar un poco hueco para que cuando hagamos este muro de aquí podamos unirlos, los dos. Porque es que si no quedan partes débiles y es posible que se desmorone. Aquí también dejamos un poquitito de hueco para poder meter una barra o una piedra que una este muro con el siguiente. Y aquí he hecho lo mismo. Hay un rincón de los secretos donde están todas las bonitas. ¿Dónde tienes tú? ¿Ah? Si te Esas lo digo, ya piedras. no es el rincón de los secretos. ¿Por qué quito toda esta masa? Para luego poder rejuntar Que quede bien. y que quede bien. Una pregunta. Dime, Con lo chulo que ha quedado eso, ¿qué le pasa a eso? pues no está un poco raro. Está precioso, ¿no te gusta? ¿Qué problemas tienes con eso? Mirad, ¿Qué le pasa a esa piedra, a esas piedras? hombre, en comparación con las otras, Pues es que todo no es cuadrado, es que yo también quisiera que las piedras fueran cuadradas, no todas son cuadradas. Aquí las piedras tienen personalidad. ¿Es esta cuadrada? No, hace lo que quiere. ¿Hay que aprovecharla? Sí, porque nosotros no sabemos tallar piedra. vale. Y tenemos que gastar lo que hay, cariño. ¿No estás conforme? Porque yo estoy súper contenta. ¿Qué Sí, te sí, pasa con que esas estoy piedras? súper contenta. Si eso rejuntado va a Que quedar precioso. Va a quedar precioso. Pues eso, no protestes. Va a quedar precioso, cariño. Te está No quedando- protestes. Te está quedando precioso. De verdad. ¿Qué cara está poniendo? No estáis viendo su cara. Es Le que- está guiñando un ojo. por favor, graba lo que se vea en conjunto. ¿Qué? Que desentona un poco con No el desentona resto. nada. A ver, me refiero, esto por aquí no, pero justo esto aquí arriba del todo, que es el final, que has puesto esas 4 tramplanas. Se está riendo. Pues se va a quedar, ¿eh? No lo pienso cambiar. Queda como un poco raro. Toma. Ay. Encima llora. La gracia que le hace. Queda un poco extraño. Pero que ya está, cariño, que precioso. Que no sé por qué te ha dado por poner esas. ¿Por qué no encontraba? Vale. Miradla, que es un fenómeno.
Eres más guapa que las piedras planas. Arréglalo. Dios mío, chavales, que es que ha sobrado masa por aquí. Porque no sé si estoy grabando la zarza o qué. No ha sobrado nada de masa por aquí, chaval. Pero nada, ¿eh? Bien, soñadores. Lo vamos a dar por concluido. Aquí tenéis la obra de arte. ¿Os ha gustado? He gruñido un poco con aquella zona, a ver qué opináis, pero la verdad que le ha quedado espectacular, las cosas como son. Hay que reconocer que le ha quedado muy chulo. Bastante bien. A ver si se ve bien. Estoy conforme. Si queréis apoyarnos en este proyecto tan chulo que estamos haciendo, tenéis la opción de haceros miembros. Hemos hecho una saga muy guapa en la que explicamos todos los tejemanejes de la edición y es bastante interesante. Se llama Tras las cámaras. Sí, Y explicamos muchas cosas que hacemos pues de edición, de grabación y de postproducción y de todo tipo. sí, también explicamos un poco cómo funciona YouTube Studio, que si no sabéis lo que es, pues ahí lo podéis descubrir. Sí. Y un poco que veáis también, pues por ejemplo, nuestros ingresos, cómo nos lo estamos montando y tal. Y aparte, ahora vamos a hacer otra saga distinta, Que se va a llamar la banda sonora de Éramos una vez. Bueno, pensároslo que al final, como dicen nuestros tíos, es como pagarnos una cervecita al mes. Eso es. Pero de manera virtual. Y a nosotras, ¡buah!, nos ayudáis mogollón. Y aparte aprendéis, ¿eh? Que nos lo curramos y enseñamos cosas muy chulas. Con esto y este murito nos despedimos Hasta la semana que viene. Aquí. En Éramos una vez. Adiós. Adiós, soñadores.